Beatnik Bandit, el auto burbuja que sorprendió a América. Olvídate de los autos comunes. Estamos en los años 60 y la cultura custom está en efervescencia, liderada por el irreverente Ed Big Daddy Roth. Conoce el Beatnik Bandit, un hot rod con motor V8, carrocería de fibra de vidrio y una cúpula acrílica que lo convirtió en un verdadero sueño para cualquier amante del mundo automotriz. El nacimiento de un show car. Para entender el Beatnik Bandit, primero hay que sentir el rugido de la cultura custom de los Estados Unidos de los años 60. En esa época, el diseño automotriz se liberó, pasando de ser ingeniería funcional a un arte radical que desafiaba lo que significa tener un coche. En el centro de esta explosión creativa estaba Ed Big Daddy Roth. Roth era más que un constructor. Era un artista cuya imaginación borró la línea entre un coche y una caricatura sobre ruedas. Si no lo conoces por sus creaciones de Hot Rod, seguramente conoces a su alter ego, la grotesca y querida mascota Rod Fink. Ruth no solo pintaba, convertía el automóvil en su lienzo, y el Beatnik Bandit sería su obra maestra más audaz. El Bandit nació para el show, no para el tráfico. Inicialmente concebido como un sketch del ilustrador Joe Hinnin para la revista Road and Custom Roth, asistido por Dirty Dog Kinney, lo llevó a la vida en su garaje entre 1960 y 1961. Su ambición era clara: construir algo que nadie más tuviera, un vehículo puramente conceptual que generara asombro y crucialmente promocionara el negocio de arte por correo de Roth. El nombre en sí mismo encapsulaba la contracultura de la época. Se cree que fue un juego de palabras sugerido por Hinnin, o quizás inspirado por un ladrón de bancos apodado el Beatnik Bandit. En cualquier caso, el nombre le sentó como anillo al dedo a esta creación excéntrica que desafiaba las normas y que inevitablemente se convertiría en un ícono de la cultura custom, inmortalizado en millones de hogares gracias a los kits de modelismo Rebel y más tarde como uno de los Sweet 16 originales de Hot Wheels. La revolución de la burbuja. Cuando Ed Big Daddy Roth se propuso construir el Beatnik Bandit, su objetivo no era hacer un coche, sino una pieza de estilo digna de admiración. El Bandit no era un coche para ir a la tienda, era un artefacto futurista con ruedas que redefinía el hot rod con una mezcla de irreverencia, potencia de aviación y el espíritu del show car. El Bandit se construyó entre 1960 y 1961 en el garaje de Roth, sobre una base inesperada, el chasis de un Oldsmobile de 1950, recortado drásticamente hasta una distancia entre ejes mínima de 85 pulgadas. Esta maniobra le dio las proporciones audaces y compactas que requería la visión de Roth. Para impulsarlo, Roth eligió un motor robusto y potente, un Oldsmobile V8 de 303 pulgadas cúbicas, 5.0 litros. Pero el motor construido por Fritz Boyd no era suficiente sin un toque de locura. El V8 fue equipado con un sobrealimentador GMC 471 y carburadores Ford gemelos, lo que garantizaba no solo una potencia descomunal, sino también un espectáculo visual. Para Roth, el cromo no era un accesorio, era una armadura, por lo que tanto el motor expuesto como la suspensión delantera fueron extensamente cromados. La carrocería que desafió la gravedad y la tradición fue el lienzo. Roth y su equipo, especialmente Dirty Dog Kinney, modelaron el cuerpo a mano utilizando 2.000 libras de yeso, consumiendo 42 yardas de tela de fibra de vidrio y 50 galones de resina para lograr las curvas fluidas. Este trabajo manual consumía recursos y tiempo, pero el resultado fue una carrocería custom imposible de replicar con técnicas de metal tradicionales. La verdadera magia del Bandit se desataba en la cabina, convirtiendo un simple hot rod en una nave espacial personal, sin pedales ni volantes redondos. En un movimiento que prefiguró décadas de experimentación automotriz, Roth eliminó los controles tradicionales. El Beatnik Bandit se controlaba con un joystick cromado montado en el túnel central.
Este joystick manejaba la dirección, el acelerador, la transmisión Hydramatic de 4 velocidades y los frenos de tambor sin asistencia a través de un pistón hidromático. Era como conducir un caza a reacción en miniatura. La experiencia era tan inusual que el asiento del piloto se colocó en posición central, acentuando la sensación de ser el capitán de tu propia nave. El tapizado, un vinilo blanco perla a cargo de Eddie Martínez, junto con un único y prominente dial de instrumentos, completaba el ambiente minimalista y futurista. Pero sin duda el elemento más icónico del Bandit, el que lo elevó de Hot Rod a leyenda, fue su techo. La cúpula de acrílico o bubble top. Inspirado por coches de exhibición anteriores, Ruth inicialmente intentó adaptar una cabina desechada de un bombardero B-36, pero fracasó. Finalmente se fabricó una cúpula de plexiglas personalizada. Aunque Ruth bromeaba diciendo que la había inflado en un horno de pizza, lo que era una gran mentira para el show, se cree que fue producida por Acri Plastics. Esta cúpula, que funciona como techo y puerta, estaba abierta por la parte delantera y se levantaba y bajaba con pistones de techo convertible. ¿Y cómo se accionaba? Presionando una simple antena montada en el guardabarros. Este detalle final y teatral solidificó al Biatnik Bandit como un coche de show y una escultura funcional futurista. Factor Bandit, una conducción totalmente nueva. Si el exterior del Biatnik Bandit era una obra de arte radial, el interior era un viaje directo a la ciencia ficción de los años 60. Ed Big Daddy Ruth no solo quería que su coche se viera futurista, quería que se condujera como tal. Esto significó descartar un siglo de ergonomía automotriz tradicional y reemplazarlo con controles dignos de un jet o una nave espacial. La característica más impactante bajo la cúpula de acrílico era la ausencia total del volante. En su lugar, un joystick cromado se convirtió en el único punto de contacto del piloto con la máquina y de esa forma centralizada 4 funciones vitales: la dirección, controlada a través de un sistema de varillaje hidráulico; el acelerador, que era el manejo de la potencia del V8; la transmisión, que controlaba la unidad automática Hydramatic de 4 velocidades; y la activación de frenos de tambor hidráulicos sin asistencia. Colocado en el centro del túnel, el joystick no era solo funcional, sino que forzaba al conductor a adoptar una posición de asiento central único, similar a la de un piloto de avión o una cúpula espacial. En un mundo donde todos los coches tenían un volante circular y un pedal para cada pie, el Bandit era un manifiesto de que la experiencia de conducción podía ser redefinida. El ambiente dentro de la burbuja era una sencillez impactante. El tapizado, realizado por Eddie Martínez, era de un elegante vinilo blanco perla que resaltaba la sensación de nave espacial y contrastaba con el cromo omnipresente en el motor. La instrumentación se redujo a la mínima expresión, un único y gran indicador redondo en el centro del tablero. No había necesidad de distracciones, la estrella del show era la visión sin obstáculos a través de la cúpula. La icónica cúpula de plexiglas, que servía tanto de techo como de puerta de acceso, no solo era una declaración de diseño, sino también un espectáculo en movimiento. Para que el piloto o los asistentes pudieran entrar o salir, la cúpula bisagrada en la parte delantera se levantaba y se bajaba con arietes de techo convertible. ¿Y cómo se activaba esta función? Con un toque de ingenio. Y es que Ruth instaló una antena montada en el guardabarros que, al presionarla, se accionaba el mecanismo que elevaba la burbuja. El Biatnik Bandit era ante todo un vehículo de exhibición y Ruth se aseguró de maximizar el drama en cada show. Viajaba por Estados Unidos remolcando el Bandit con una limusina Cadillac que también era su casa. En las exposiciones, Ruth no se limitaba a estacionarlo. Usaba un control remoto con cable que se conectaba al coche, permitiéndole arrancar el motor, girar las ruedas e incluso subir y bajar la cúpula a distancia. Esta capacidad de operar la máquina sin estar dentro de ella transformó la exhibición en un performance. La mezcla de un motor V8 sobrealimentado, un diseño de fibra de vidrio radical y unos controles de joystick que desafiaban la realidad hicieron del Biatnik Bandit no solo un coche famoso, sino una leyenda ineludible de la cultura custom. Legado y supervivencia.
El Biatnik Bandit nunca fue concebido para la producción masiva o las autopistas, sino para una vida de brillo bajo los focos de los salones de automóviles. A pesar de ser una pieza única construida en un garaje, su impacto cultural fue tan grande que trascendió la categoría de show car para convertirse en un ícono juvenil y una leyenda del diseño custom. Su legado sobrevivió gracias a un ingenioso plan de marketing y la intervención de algunos de los coleccionistas más importantes de la historia. El genio de Ed Big Daddy Ruth no residía solo en construir coches excéntricos, sino en saber convertirlos en productos masivos. Poco después de que el Bandit irrumpiera en la escena, la compañía de maquetas Revell se lanzó a inmortalizarlo. En 1963 lanzaron un modelo a escala 1/25 que permitía a cualquier niño construir su propia burbuja futurista. Esto fue crucial. El Hot Rod de Ruth dejó de ser un objeto distante para convertirse en un juguete accesible que consolidó su imagen en la psique popular. El golpe maestro vino en 1968, cuando Mattel lanzó su línea de coches a escala Hot Wheels. El Biatnik Bandit fue seleccionado como uno de los Sweet 16 originales. Esto cimentó su estatus de ícono para generaciones de niños que tal vez nunca supieron quién era Ed Ruth, pero reconocían al instante el coche burbuja con la cúpula levadiza. El Bandit se convirtió en uno de los diseños más reconocibles y reeditados de la historia de la marca, pasando a ser un verdadero fenómeno global. Giros de vida inesperados. Y con respecto al coche original, la vida del Bandit estuvo tan llena de giros como su diseño. Ruth lo exhibió incansablemente, usando el coche que él remolcaba con un Cadillac fúnebre donde vivía para promocionar su arte de Rat Fink. Incluso usaba un control remoto con cable en los shows para arrancar el motor y subir la cúpula, añadiendo un toque teatral inigualable. El Bandit cambió de manos varias veces. Ruth lo vendió en los años 70 por un mísero precio y el vehículo pasó por diferentes dueños y repintados, siendo en algún momento verde metálico. La supervivencia del Bandit se debe en última instancia al magnate de casinos y hotelero William Harrod, un coleccionista obsesionado por preservar la historia automotriz. Harrod adquirió el Bandit y se aseguró de que fuera meticulosamente restaurado a su configuración original, que era el esquema de pintura blanco perlado y dorado original con el pinstriping de Ruth en los años 70 y 80. Cuando la colosal colección de Harrod se disolvió tras su muerte, el Biatnik Bandit encontró su lugar permanente, uniéndose a los 175 vehículos que fundaron el National Automobile Museum en Reno, Nevada, en 1989. Allí permanece restaurado y brillando, para asombro de los visitantes. El Biatnik Bandit nunca fue hecho para la carretera, sino para la leyenda. Gracias al showmanship de Ed Roth, se convirtió en un éxito masivo, un icono de juguete para Hot Wheels y un kit de modelismo. Hoy es posible admirarlo en un museo donde debería quedarse siempre conservado y a buen resguardo. Dinos, ¿tuviste alguna vez el coche escala de Hot Wheels? ¿O al menos conocías la historia de este interesante coche? Te leemos en comentarios. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.